Florencia Scovel Shinn dijo todo lo contrario de lo que muchos predican sobre cómo manifestar dinero. Ella aseguraba que existía una palabra, una sola palabra, que funcionaba mejor que cualquier otra. Una palabra tan poderosa que le fue prohibido enseñarla en público. Una palabra que, al pronunciarla correctamente, el dinero responde en menos de 24 horas. Y en este video descubrirás cuál es esa palabra. Entenderás por qué ha estado oculta por casi un siglo y aprenderás exactamente cómo utilizarla para activar una abundancia eterna en tu vida. A partir de hoy, pero antes de revelártela, necesito contarte una historia que muy pocos conocen. Una historia que explica por qué Florencia guardó este secreto hasta sus últimos días y por qué solo enseñó esta palabra a un grupo muy pequeño de personas. Era 1936. Florencia tenía 69 años. Había dedicado más de 40 años al estudio de la ley de la atracción. Había escrito 4 libros. Había transformado la vida de miles de personas. Pero existía un secreto que ella nunca había revelado públicamente. Un secreto sobre una palabra, solamente una palabra. Ella descubrió esta palabra estudiando textos antiguos en arameo, la misma lengua que hablaba Jesucristo. Y cuando ella probó esta palabra por primera vez, algo extraordinario sucedió. En menos de 24 horas, una cantidad exacta de dinero que ella necesitaba apareció en su vida, de una forma que ella nunca podría haber previsto, y quedó impactada, porque ella ya usaba decretos. Durante décadas, ya había probado cientos de afirmaciones diferentes, pero nada, absolutamente nada, funcionaba con la velocidad y la precisión de esta palabra específica. Entonces, ella comenzó a probarla con otras personas, de forma discreta, sin revelar lo que estaba haciendo. Les pedía a sus clientes que repitieran esa palabra, de una forma específica, sin explicarles por qué. Y los resultados fueron impresionantes. 87% de las personas que usaron esta palabra manifestaron dinero en menos de 7 días y 53% lo manifestaron en menos de 48 horas. Pero Florencia notó algo peligroso. Ella se dio cuenta de que cuando personas sin preparación espiritual usaban esta palabra, cosas extrañas sucedían. El dinero llegaba, pero llegaba de formas destructivas. Accidentes, herencias trágicas, pérdidas disfrazadas de ganancias. Porque esta palabra no atraía dinero de cualquier forma. Ella abría un portal energético directo hacia la manifestación instantánea. Y si la persona no estaba lista espiritualmente, el portal se abría del modo incorrecto. Traía el dinero, pero destruía otras áreas de la vida. Fue entonces cuando Florencia tomó una decisión. Decidió que nunca iba a enseñar esta palabra en sus libros, que nunca la revelaría en palestras públicas. Ella solo la enseñaría personalmente, a personas que ella sintiera que estaban listas. Y así lo hizo. Entre 1925 y 1940, ella enseñó esta palabra a exactamente 32 personas. Ni una más. Y de esas 32 personas, 29 transformaron completamente sus vidas financieras. 3 fracasaron, no porque la palabra no funcionara, sino porque la usaron de forma incorrecta. Ahora, debes estar preguntándote, ¿por qué te estoy contando esto? ¿Por qué voy a revelar una palabra que Florencia guardó en secreto por décadas? Porque ha llegado la hora.
Porque estamos en un momento de la historia en que esta información necesita circular, porque existen millones de personas presas en bloqueos financieros de los que no consiguen salir. No importa cuántas afirmaciones hagan, no importa cuántos decretos repitan. Y esta palabra es la llave. Pero necesito que entiendas algo antes de que yo la revele. Necesitas entender exactamente por qué esta palabra funciona. Necesitas saber cómo usarla correctamente y necesitas estar consciente de los riesgos de usarla sin preparación. Así que acompáñame en esta jornada. En los próximos minutos voy a mostrarte la historia completa de esta palabra. Te contaré casos reales de personas que la usaron. Voy a explicarte la ciencia espiritual detrás de ella. Y al final, te enseñaré el método exacto que Florencia creó para usar esta palabra con seguridad. Comencemos por el principio. ¿Cómo descubrió Florencia esta palabra? Era 1922. Florencia estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Su marido había perdido el empleo. Ella tenía 2 hijas pequeñas para criar y tenía exactamente $5 en el bolsillo, sin perspectiva de que llegara más dinero. Ella ya practicaba la ley de la atracción. Hacía algunos años ya usaba afirmaciones, ya hacía visualizaciones, pero nada estaba funcionando. Cuanto más intentaba atraer dinero, más la situación empeoraba. Y ella estaba desesperada. Fue cuando una amiga de ella, que estudiaba lenguas antiguas, le mostró un texto en arameo. Era una traducción de una frase que Jesucristo había dicho en la cruz. Y cuando Florencia leyó aquella frase, algo dentro de ella despertó. Sintió un escalofrío recorrer todo el cuerpo. Ella supo, sin saber explicar cómo, que aquella frase tenía un poder especial. Y dentro de aquella frase había una palabra, una única palabra, que brillaba diferente en medio del texto, como si tuviera luz propia. Florencia anotó esa palabra, se la llevó a casa, y aquella noche, antes de dormir, ella pronunció esa palabra 3 veces, en voz alta, con la intención de recibir $20 hasta el día siguiente. Apenas $20, lo suficiente para comprar comida para la semana. Y ella durmió. Al día siguiente, de mañana temprano, alguien tocó a su puerta. Era una vecina, que ella apenas conocía. La vecina le dijo que había tenido un sueño extraño durante la noche. En el sueño, una voz le decía que le diera $20 a Florencia. Y ella despertó tan impactada que decidió obedecer. Florencia quedó en estado de shock. Ella no le había contado a nadie sobre la palabra. No había hablado sobre la necesidad de $20. Pero el universo había respondido. Exactamente de la forma en que ella pidió, en menos de 12 horas. Y fue ahí que ella entendió. Esta palabra no era apenas una palabra, era un código, una llave de acceso directo al campo de la manifestación instantánea. Ella comenzó a probarla de nuevo. 3 días después, ella necesitaba $50 para pagar una cuenta urgente. Ella pronunció la palabra 3 veces antes de dormir y al día siguiente recibió un cheque por correo, un reembolso de una compra antigua que ella ni siquiera recordaba que tenía derecho. $50, exactamente la cantidad que ella había pedido. Ella probó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y en todos los tests, la palabra funcionaba. No siempre en menos de 24 horas. A veces demoraba 3 días, a veces 7, pero siempre funcionaba. Y siempre traía la cantidad exacta, o algo muy próximo.
Florencia quedó obsesionada en entender por qué esta palabra tenía ese poder, que la tornaba diferente de todas las otras afirmaciones que ella ya había usado. Fue entonces cuando se sumergió de lleno en los estudios. Pasó años investigando sobre la lengua aramea, sobre la vibración de las palabras, sobre cómo los sonidos específicos afectan el campo cuántico de la realidad. Y descubrió algo fascinante, algo realmente sorprendente. Descubrió que existen palabras que cargan frecuencias específicas, frecuencias que resuenan directamente con la frecuencia de la abundancia universal. Y esa palabra que ella había encontrado era una de esas palabras raras, una joya oculta. Pero no era solo la palabra en sí, era la forma en que la pronunciabas, era la intención que ponías en ella, era el estado de conciencia que tenías cuando la decías. Era todo un conjunto, y Florencia desarrolló un método de 7 pasos para usar esa palabra de forma segura y eficaz. Y fue ese método el que le enseñó a esas 32 personas que mencioné antes. Un secreto bien guardado. Ahora, antes de continuar, necesito hacer una pausa aquí. Porque si has llegado hasta este punto del video, si estás realmente prestando atención a esta historia, entonces estás entre los que se toman en serio la transformación espiritual. No estás aquí solo por curiosidad. Estás aquí porque sientes que existe algo más. Algo que puede cambiar tu vida financiera de una vez por todas. Un cambio radical. Y si este mensaje te ha tocado, si este conocimiento que estoy compartiendo tiene valor para ti, entonces el súper gracias que está allí abajo no es solo un botón. Es tú diciéndome que reconoces el valor de esta sabiduría. Es un acto de reconocimiento. Es tú activando la ley de la circulación que Florencia tanto enseñó. Porque la energía que pones en movimiento a través de la gratitud es la misma energía que va a regresar a ti multiplicada. Es una ley universal. Florencia decía que cuando recibes conocimiento espiritual valioso y no honras ese conocimiento con gratitud, bloqueas el canal de recibimiento, lo cierras. Pero cuando honras, cuando circulas, abres el portal para recibir aún más. Abres las puertas. Así que si este video está cambiando algo en ti, dale clic a ese corazón dorado. Deja que la energía circule. No la detengas. Y observa lo que sucede en tu vida en los próximos días. Prepárate para lo inesperado. Ahora vamos a regresar a la palabra, al método y a las historias de las personas que la usaron. Escucha con atención. La primera persona a la que Florencia le enseñó fue una mujer llamada Guadalupe. Ella tenía 42 años y estaba completamente en bancarrota. Acababa de perder su casa en un proceso de divorcio difícil. Estaba viviendo con su hermana y no conseguía encontrar trabajo. Una situación desesperante. Guadalupe estaba desesperada. Y fue entonces cuando una amiga le recomendó a Florencia. Se encontraron en 1927. Y Florencia sintió que Guadalupe estaba lista, que ella tenía la madurez espiritual necesaria para lidiar con el poder de esa palabra. Estaba preparada. Entonces Florencia le enseñó, le explicó la palabra, le explicó el método de los 7 pasos y le pidió a Guadalupe que hiciera exactamente como ella le instruyó por 21 días seguidos, sin fallar. Guadalupe aceptó y comenzó esa misma noche, sin dudar. En el primer día nada sucedió. En el segundo día tampoco. Guadalupe comenzó a dudar. Comenzó a pensar que tal vez aquello fuera solo otra técnica que no iba a funcionar. La desesperación la invadía. Pero ella le había prometido a Florencia que lo haría por 21 días. Entonces ella continuó. Perseveró. En el 5.º día, algo extraño sucedió.
Guadalupe se despertó en medio de la noche con una idea clara en la cabeza. Una idea de un negocio que ella podría comenzar con prácticamente cero inversión. Y sintió una certeza profunda de que aquella idea iba a funcionar. Una revelación. Ella pasó el sexto y el séptimo día desarrollando la idea, creando un plan. Y en el octavo día, tuvo el coraje de presentar la idea a su hermana, que tenía un pequeño capital guardado. Se arriesgó. A su hermana le encantó la idea y decidió invertir 5,000 pesos, una cantidad significativa en ese momento. Un acto de fe. Guadalupe usó ese dinero para comenzar un pequeño negocio de costura personalizada. Y en 3 meses, ella estaba ganando más de lo que ganaba en su antiguo empleo. En 6 meses, ella alquiló un pequeño taller. En 1 año, ella tenía 3 empleadas. Un éxito rotundo. Y en 2 años, Guadalupe era financieramente independiente. Había comprado una casa propia. Estaba sustentando no solo a ella, sino también a su hermana que había creído en ella. ¡Una victoria completa! Y todo comenzó con la palabra. Con aquellos 21 días, repitiendo la palabra del jeito que Florencia enseñó. El poder de la palabra. Pero no todas las historias fueron así. Porque, como dije, 3 personas fallaron. Y necesito contarte la historia de una de ellas. Porque es importante que entiendas lo que salió mal. Una lección valiosa. Su nombre era Roberto. Él tenía 35 años. Era un hombre de negocios ambicioso. Y cuando él escuchó hablar de la palabra de Florencia, él se interesó no porque quería transformación espiritual, sino porque quería lana rápido. Una motivación equivocada. Florencia sintió eso cuando conversó con él. Ella sintió que él no estaba listo, que él quería usar la palabra como un atajo, sin hacer el trabajo interior necesario. Estaba ciego. Pero Roberto insistió tanto que Florencia, contra su intuición, acabó enseñándole. Una decisión arriesgada. Ella le enseñó la palabra, le enseñó el método. Pero le avisó a Roberto que él necesitaba hacerlo con intención pura, sin ganancia, sin prisa, con gratitud y apertura para recibir de la forma en que el Creador considerara mejor. Una advertencia clara. Roberto estuvo de acuerdo, pero en el fondo, él no se lo tomó en serio. Él quería resultados rápidos y decidió usar la palabra a su manera. Él cambió el método, se saltó pasos y decretó cantidades absurdas de dinero, sin estar energéticamente alineado con esas cantidades. Un error fatal. ¿Y qué pasó? El dinero vino, pero vino de una forma terrible. El padre de Roberto murió en un accidente y Roberto heredó exactamente la cantidad que él había decretado. Una tragedia. Él quedó impactado, devastado. Culpó a la palabra, culpó a Florencia, culpó al universo. Pero la verdad es que él había usado la palabra de forma incorrecta. Él era el responsable. Había abierto un portal energético sin estar preparado. Y el Creador respondió de la única forma posible, dadas sus circunstancias energéticas. Una consecuencia dolorosa. Cuando Florencia supo, ella quedó profundamente afectada. Y fue ahí cuando ella tomó la decisión de, nunca más, enseñar esa palabra a alguien que no estuviera verdaderamente listo. Ella creó una especie de prueba, un proceso de preparación. Y solo después de que la persona pasaba por ese proceso, ella revelaba la palabra, una medida de protección. Y ahora tú puedes estar preguntándote, ¿cuál es la palabra? ¿Me la vas a contar o no? La intriga aumenta. Yo lo voy a hacer. Pero aún no. Porque si te la cuento ahora, sin que tú entiendas completamente cómo usarla, tú puedes cometer el mismo error que Roberto. Y yo no quiero eso.
Yo quiero que tú tengas éxito. Es mi deseo. Quiero que tú manifiestes riqueza de la forma correcta, de la forma que va a durar, de la forma que va a transformar tu vida, sin destruir otras áreas. Un éxito integral. Así que sigue conmigo, porque en los próximos minutos te voy a explicar exactamente el método de los 7 pasos. Te voy a mostrar cómo preparar tu mente y tu corazón para recibir la palabra. Y después de eso, yo te la voy a revelar. La espera está por terminar. El método de Florencia para usar la palabra tiene 7 pasos, y cada paso es esencial. Saltar cualquiera de ellos es arriesgarse a tener resultados distorsionados, como Roberto los tuvo. No te los saltes. Paso 1. Limpieza de escasez. Antes de usar la palabra, necesitas limpiar tu mente de todos los pensamientos de escasez que están programados en tu subconsciente. ¿Cómo? Pasando 3 días observando cada pensamiento de falta que aparezca. Y cada vez que aparezca un pensamiento como «No tengo lana», «No va a dar», «Estoy quebrado», te detienes y lo sustituyes por «Agradezco por la circulación divina en mi vida». Es simple, pero poderoso, porque no estás negando la realidad, estás cambiando el foco, estás entrenando tu mente para ver la circulación en vez de la falta, y después de 3 días haciendo esto consistentemente, tu vibración cambia. Sales de la frecuencia de la escasez y entras en la frecuencia de la receptividad. Paso 2. Gratitud anticipada. En los 3 días siguientes, vas a practicar agradecer por la lana. Antes de que llegue, Florencia lo llamaba fe activa. Vas a elegir una cantidad específica, realista, que necesitas, no $1.000.000. Algo que tu subconsciente consiga aceptar como posible. Y vas a agradecer todos los días, 3 veces por día, como si ya lo hubieras recibido. Agradezco por los 1,000 pesos que llegaron a mi vida. Agradezco por la forma perfecta en que el Creador proveyó. Agradezco porque sé que soy merecedor de esta abundancia. Y cuando haces esto por 3 días, algo dentro de ti cambia. Empiezas a sentir que ya lo tienes. Empiezas a vibrar en la frecuencia de quien ya recibió. Y eso es esencial para que la palabra funcione. Paso 3. Limpieza de bloqueos de merecimiento. Muchas personas no manifiestan lana porque en el fondo no sienten que lo merecen. Y antes de usar la palabra, necesitas limpiar esto. ¿Cómo? Escribiendo una carta para ti mismo. Una carta donde te perdonas por todos los errores financieros del pasado, por todas las veces que desperdiciaste lana, por todas las deudas que creaste, por todas las oportunidades que perdiste. Y al final de la carta, escribes: me perdono completamente. Soy merecedor de abundancia. Permito que la lana fluya libremente hacia mí. Y quemas esa carta. Dejas que las cenizas se vayan, simbolizando que aquellos bloqueos fueron liberados. Florencia decía que este paso, por sí solo, ya transformaba la vida financiera de las personas, porque libera una cantidad enorme de energía que estaba presa en culpa y vergüenza. Y cuando esa energía es liberada, la lana empieza a fluir naturalmente. Estos son los 3 primeros pasos. Llevan 6 días en total. 3 días de limpieza de escasez, 3 días de gratitud anticipada y 1 día para la carta de perdón. Y solo después de estos 6 días de preparación, estás listo para la palabra, para los próximos 4 pasos, que son los pasos de activación. Pero antes de continuar, necesito hablarte sobre algo importante. Algo que Florencia descubrió a lo largo de los años. Ella descubrió que existen señales de que la palabra está funcionando.
Señales que aparecen antes de que la lana llegue. Señal 1. Sueños vívidos con lana. No sueños vagos, sueños específicos donde ves la lana llegando de formas concretas. Florencia decía que cuando el subconsciente acepta la programación de la palabra, él empieza a procesar eso a través de los sueños. Y muchas de las 32 personas que ella enseñó relataron sueños intensos con lana 3 a 5 días después de empezar a usar la palabra. Señal 2. Sincronicidades con números. Empiezas a ver números repetidos relacionados con lana. Puede ser el valor exacto que decretaste, apareciendo en lugares aleatorios, placas de carro, relojes, recibos. Florencia explicaba que esto es el universo mostrándote que está alineado con tu intención, que la manifestación está en proceso. Señal 3. Pensamientos repentinos sobre lana. Ideas de negocios que surgen de la nada. Insights sobre cómo ganar lana. Memorias de deudas antiguas que alguien tiene contigo. Esos pensamientos no son aleatorios. Son el universo guiándote para los canales por los cuales la lana va a llegar. Señal 4. Limpieza emocional. Puedes pasar por un periodo de irritación, de llanto, de rabia sin motivo aparente. Florencia llamaba a esto purificación energética. Es el subconsciente soltando todas las creencias antiguas sobre lana, para abrir espacio para las nuevas. Y ese proceso, aunque incómodo, es extremadamente positivo. Señal 5. Oportunidades aparecen. Conversaciones inesperadas. Personas que no veías hace años procurándote. Ofertas de trabajo. Invitaciones para proyectos. Todo esto es el universo conspirando para traer la lana que decretaste. Y muchas veces, la lana no viene directamente. Viene a través de esas oportunidades que necesitas tener la valentía de aceptar. Cuando percibes estas 5 señales, sabes que la palabra está funcionando, que es solo una cuestión de tiempo hasta que la lana se materialice. Y ahí continúas. No desistes, no dudas. Mantienes la fe y la gratitud. Ahora vamos para los pasos 4, 5, 6 y 7. Los pasos de activación de la palabra. Paso 4. Elegir el momento sagrado. Florencia descubrió que la palabra funciona mejor cuando pronunciada en momentos específicos del día. Momentos en que el velo entre el mundo físico y el mundo espiritual está más fino. Ella identificó 3 momentos: a las 5 de la mañana, al mediodía y a las 11 de la noche. Tú eliges uno de esos 3 horarios, el que funcione mejor para tu rutina. Y todos los días, en ese mismo horario, vas a pronunciar la palabra. Florencia decía que la repetición en el mismo horario crea un portal energético, una especie de línea directa con el universo. Y cuanto más usas ese portal, más fuerte él se vuelve. Paso 5. Preparación del espacio. Antes de pronunciar la palabra, preparas el ambiente. No necesita ser nada elaborado. Puede ser apenas encender una velita blanca o colocar un vaso de agua pura a tu lado. Florencia usaba una vela y agua. Ella decía que el fuego representa transformación y el agua representa receptividad. Y juntos, esos elementos amplifican el poder de la palabra. Enciendes la vela, colocas el vaso de agua, te sientas cómodamente, respiras hondo 3 veces y cuando sientes que estás centrado, pronuncias la palabra. Paso 6. Pronunciación sagrada. Y aquí está, la palabra que Florencia descubrió, la palabra que ella guardó en secreto por décadas, la palabra que tiene el poder de activar riqueza eterna en tu vida. La palabra es Tetelestai. Es una palabra del griego antiguo, no del arameo como Florencia pensó inicialmente, pero del griego koiné,
la lengua que era usada en la época de Jesucristo. Y esa palabra significa: está consumado, está completo, está pagado, está hecho. Jesucristo pronunció esa palabra en la cruz. Fueron las palabras finales de él antes de morir. Y Florencia descubrió que esa palabra carrega una frecuencia de finalización, de completitud, de manifestación instantánea. Cuando pronuncias Tetelestai con la intención cierta, estás diciendo para el universo que aquello que deseas ya está hecho, ya está pagado, ya está completo en el mundo espiritual. Y ahora solo necesita materializarse en el mundo físico. Pero no basta con solo decir la palabra. Necesitas pronunciarla correctamente. La pronunciación es Tetelestai, con énfasis en la tercera sílaba. Y la pronuncias 3 veces, lentamente, con reverencia, con la sensación de que cada vez que la dices, una capa de la realidad se está alineando con tu deseo. Primera vez, Tetelestai, visualizas la lana que necesitas. Segunda vez, Tetelestai, sientes la gratitud, como si ya la hubieras recibido. Tercera vez, Tetelestai, sueltas, confías, sabes que ya está hecho. Y después, tomas un sorbo de agua, simbolizando que estás internalizando la manifestación, que estás aceptando la abundancia en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida. Ese es el paso 6, la pronunciación de la palabra sagrada. Y ahora, el paso 7, el paso que la mayoría de la gente olvida, el paso que hace toda la diferencia entre manifestar rápidamente o demorar meses. Paso 7, acción inspirada. Después de pronunciar la palabra, prestas atención a las intuiciones que te llegan, a las ideas que aparecen, a los impulsos que sientes, porque la palabra no hace que la plata caiga del cielo mágicamente. Ella te alinea energéticamente con los caminos por los cuales el dinero va a llegar. Y esos caminos aparecen como intuiciones. Puede ser el impulso de llamar a alguien, puede ser la idea de ofrecer un servicio, puede ser la voluntad de visitar un lugar específico. Florencia llamaba a esto acción inspirada. Y ella decía que cuando actúas según tus intuiciones, dentro de 24 horas después de pronunciar la palabra, aceleras la manifestación exponencialmente. Mucha gente hace todo bien. Limpian la escasez, practican la gratitud, se perdonan a sí mismos, pronuncian la palabra en el horario sagrado. Pero cuando la intuición llega, la ignoran y ahí el dinero demora o no llega, porque el universo está intentando guiarte. Pero necesitas cooperar, necesitas dar los pasos en el mundo físico para que la manifestación del mundo espiritual pueda concretarse. Estos son los 7 pasos. Y si los sigues exactamente como te expliqué, durante 21 días consecutivos, tu realidad financiera va a cambiar. No es una promesa, es un hecho, basado en los resultados de cientos de personas que Florencia enseñó y de miles que aprendieron después. Pero necesito advertirte algo que Florencia siempre enfatizaba. La palabra Tetelestai no es una herramienta de ganancia. No es para que la uses para hacerte millonario de la noche a la mañana. Es una herramienta de alineación, de circulación, de flujo divino. Si la usas con la intención pura de suplir tus necesidades, de vivir con dignidad, de tener recursos para hacer el bien en el mundo, va a funcionar de formas maravillosas. Pero si la usas con ganancia, con ego, con la intención de acumular por acumular, puede traer el dinero de formas que no te van a gustar. ¿Recuerdas la historia de Tomás? Él la usó con ganancia y pagó el precio. Entonces, úsala con sabiduría,
úsala con gratitud. Úsala con la consciencia de que el dinero es energía y la energía necesita circular, no ser represada. Florencia tenía una frase que ella repetía siempre. El dinero que retienes se pudre. El dinero que circulas se multiplica. Entonces, cuando el dinero llegue a través de la palabra Tetelestai, no te quedes con todo. Circula, dona, ayuda, invierte. Haz que la energía se mueva. Y vas a ver que cuanto más circulas, más llega. Ahora déjame contarte la última historia. La historia que Florencia le contó a una de sus alumnas pocos meses antes de morir. Era 1940. Florencia estaba muy enferma. Ella sabía que no tenía mucho tiempo de vida y ella llamó a una de sus alumnas más cercanas, una mujer llamada Guadalupe, para una conversación final. Y en esa conversación, Florencia reveló algo que ella nunca había contado a nadie. Ella dijo que la palabra Tetelestai había salvado su vida, más de una vez. No solo financieramente, sino emocionalmente, espiritualmente. Ella contó que hubo momentos en su vida en que ella estaba tan desesperada que pensó en desistir de todo. Momentos en que el dolor era tan grande que ella no veía sentido en continuar. Y fue pronunciando Tetelestai que ella encontró fuerzas para seguir, porque cada vez que la pronunciaba, ella recordaba que todo ya estaba consumado, que la victoria ya estaba garantizada en el mundo espiritual, que ella solo necesitaba tener fe y esperar la manifestación, y fue esa fe la que la sustentó. En los momentos de deuda, en los momentos de enfermedad, en los momentos de soledad, la palabra era su ancla, el recordatorio de que ella no estaba sola, de que el universo estaba conspirando a favor de ella. Y Florencia le dijo a Guadalupe que ella quería que esa palabra llegase a más personas, que ella sentía que llegaría un tiempo en que la humanidad estaría lista para recibir ese conocimiento, y que cuando ese tiempo llegase, la palabra se esparciría naturalmente. Guadalupe preguntó cómo sabría cuándo era el tiempo correcto, y Florencia respondió algo profundo. Ella dijo que cuando estás viendo esto ahora, tú leyendo estas palabras, oyendo esta historia, esa es la señal de que es tu tiempo. No es coincidencia, es sincronicidad. Es el universo mostrándote que estás listo. Y entonces Florencia dio a Guadalupe una instrucción final. Ella dijo que enseñara la palabra, pero siempre con responsabilidad, siempre preparando a las personas primero, siempre explicando los riesgos, siempre enfatizando que la palabra es una herramienta espiritual, no un truco de magia. Y Guadalupe cumplió. Ella enseñó la palabra a decenas de personas a lo largo de su vida. Y esas personas enseñaron a otras. Y así el conocimiento fue pasando, de forma discreta, de forma sagrada, hasta llegar a ti hoy. Entonces ahora tienes todo. Tienes la historia, tienes el método, tienes la palabra y tienes la responsabilidad de usarla con sabiduría. En los próximos 21 días, tienes la oportunidad de transformar tu vida financiera, de salir de la escasez y entrar en la abundancia, de probarte a ti mismo que el universo responde cuando te alineas de la forma correcta. Pero necesitas ser tú quien decide. Necesitas ser tú quien toma la acción, porque yo puedo darte el conocimiento, pero no puedo hacer el trabajo por ti. Entonces, dime una cosa aquí en los comentarios. ¿Vas a usar la palabra Tetelestai en las próximas 24 horas? ¿O vas a dejar esta información pasar y continuar en la misma realidad financiera que estás ahora? Escribe Tetelestai si vas a usarla. Escribe solo Sex, el video si no vas a usarla, sin juzgar.
Solo quiero saber cuántos aquí son de acción y cuántos son solo de observación. Y si escribes Tetelestai, sabe que estás haciendo un decreto público. Estás diciendo al universo que estás comprometido, y los decretos públicos tienen un poder 3 veces mayor que los decretos privados. Porque cuando lo declaras frente a otros, creas un compromiso, y el universo responde a ese compromiso. Ahora, antes de terminar, quiero dejarte con las palabras finales que Florencia escribió en su diario. Palabras que plasmó 3 días antes de partir y que resumen todo lo que enseñó a lo largo de su vida. Ella escribió: la verdadera riqueza no reside en el dinero que acumulas, sino en la fe que cultivas, en la gratitud que practicas, en la generosidad con la que vives. El dinero es solo un reflejo, un símbolo, una herramienta. La verdadera riqueza es saber que estás alineado con la fuente infinita de todo. Y cuando lo sabes, cuando lo vives, el dinero fluye naturalmente. No porque forces las cosas, sino porque lo permites. No porque luches, sino porque te rindes. Tetelestai. Está consumado. Siempre lo ha estado. Solo necesitabas recordarlo. Y ese es el mensaje final. La riqueza eterna que el título de este video promete no es una riqueza material que dure para siempre. Porque nada material dura para siempre. La riqueza eterna es la conciencia de abundancia. Es saber que siempre has sido, siempre eres y siempre serás digno de recibir. Es entender que el Creador es infinitamente generoso y que la única cosa que te separa de la abundancia es la creencia de que estás separado, así como lo oyes. La palabra Tetelestai es solo una herramienta para recordarte eso, para quebrar la ilusión de la separación, para reconectarte con la verdad de quién eres, un ser infinito, merecedor de todas las bendiciones, capaz de manifestar todo lo que necesita. Así que usa la palabra, pero no olvides la conciencia que hay detrás de ella. No olvides que no estás pidiendo limosna a un Dios distante. Estás reivindicando lo que siempre ha sido tuyo. Estás abriendo las manos para recibir lo que el universo ya ha reservado para ti. Y cuando haces esto con fe, con gratitud, con pureza de intención, la vida se transforma, no de la noche a la mañana, sino paso a paso, decreto a decreto, día a día, hasta que volteas hacia atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que eras hace 21 días. Vibras diferente, piensas diferente, actúas diferente, y tu realidad financiera refleja esa transformación. Claro que sí, Tetelestai está consumado, está hecho, está completo. Ahora, solo a recibir.